del verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Nombre que sana, nombre que salva, nombre que es nuestra esperanza. Es Jesús, Jesús, amado Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste el mal, inigualable, inigualable, incomparable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper. Nuestro clamor es el nombre sobre todo nombre. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas
de mi Jesús, de mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días para todas que han llegado. Dios les bendiga. Bendiciones y buenos días. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por esta mañana, este nuevo día. Agradecidos con Dios por la vida, por la salud, porque nos permite ver un nuevo día, disfrutar de un nuevo día, gloria al Señor, de esta madrugada. Y procedemos a orar, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y voy a tomar en el libro de Hebreos, gloria al Señor, el mismo, los temas, los mismos textos que vamos a tratar, gloria al Señor. Y voy a leer en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Padre nuestro y Dios que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, en esta hora nos acercamos a ti, oh Padre eterno, creyendo que tú estás presente en medio nuestro, Señor. Aunque no estemos en el mismo lugar, Señor, estamos de acuerdo, Padre, en lo que hacemos, maravilloso Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das en este nuevo día de acercarnos a ti, Señor, en agradecimiento, Dios, en adoración, Padre de la gloria, por tu presencia, en adoración, Señor, por tu sacrificio, Padre, que nos hizo aceptos a ti. Tú hiciste todo lo que era necesario, Señor, para acercarnos a ti, oh Dios. Y hoy venimos agradecidas contigo, Señor, por esa obra poderosa. Hoy, Señor, coloco el día, bendito Dios, el propósito por el cual nosotras nos reunimos, maravilloso Dios, que es orar, Señor, interceder, Padre. Y pido tu ayuda, la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, en la exposición, Padre de la gloria de tu palabra. Señor, edifícanos en esta hora, Señor. Que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor de los cielos, enseñándonos, Padre de la gloria. Padre, corrigiéndonos, Dios de los cielos, Padre Santo, porque tú eres nuestro Maestro. Tu palabra es útil, Señor, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, gracias porque sabemos que eres nuestro Cristo amado, eres nuestro sumo sacerdote. Traspasaste los cielos, Señor, para llegar, Dios amado, buscar nuestras vidas, Señor amado. Y allí nos diste, Padre de la gloria. Fuimos aceptados al Padre, Señor. Oh maravilloso Dios, y abriste el camino, abriste, Señor, el medio para poder nosotros entrar en la misma presencia de Dios, Señor amado. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.
Bueno, hoy tenemos la tercera parte, gloria al Señor, del tema que venimos tratando. Y hoy tenemos como título el ministerio de un sacerdote. Para nosotros es fácil entender la función de un rey. La función del rey es gobernar, pero quizás es un poquito más complicado entender la función de un sacerdote. Gloria al Señor. Teniendo en cuenta que hoy no tenemos sacerdotes como los tuvimos antes, pero la palabra que describe el ministerio de un sacerdote es sacrificio. La misma palabra nosotros nos enseña eso. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, voy a leer, aquí lo tengo, capítulo 5, el versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, está constituido ¿para qué? Primero, a favor de los hombres, de parte de Dios, ¿no? Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. En el 8, Gloria al Señor 3, dice: porque todos somos sacerdotes, está constituido. Lo mismo, para presentar ofrendas y sacrificios. Entonces, sacamos como conclusión de esto que los sacerdotes ofrecen sacrificios. Podemos nosotros afirmar que los únicos que tienen la autorización para presentar ofrendas y sacrificios son los sacerdotes. La misma escritura nos lo afirma. Y encontramos un ejemplo de violaciones de esta función. Conocemos la historia del rey Saúl cuando se adelantó a un mandato que le dio el profeta Samuel, el sacerdote, lo que Samuel fue profeta y fue sacerdote, y adelantarse al tiempo requerido por Samuel para llegar al lugar donde él tenía que presentar sacrificio por... Eso lo encontramos nosotros en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 8. Cuando Samuel tardaba y él se adelanta y presenta el sacrificio, cosa que a él no le correspondía porque él no era sacerdote. Esto trajo como consecuencia la destitución del reino. Hay otro ejemplo que es el rey Usías, que de una manera arbitraria también entró en el templo y sacrificó allí, utilizó incienso y fue también castigado, fue reprendido por la osadía, porque tampoco tenía, él era un rey, no tenía, en su función no estaba el ofrecer sacrificio. Entonces entendemos por la palabra del Señor que los únicos que presentaban sacrificios o presentan sacrificios y ofrendas son los sacerdotes. Entonces, vemos el Señor, pues por eso los castigó duramente. Entonces, estos pasajes a nosotros nos enseñan que ninguna persona que no sea un sacerdote puede hacerlo, o dar un sacrificio o una ofrenda. Entonces, entiendo yo que entonces la gente que no conoce a Dios, la gente que no pertenece al pueblo de Dios, no puede presentar, no está autorizada para acudir a Dios, para ofrecerle algo, si no lo hace a través del sacerdote que está otorgado para la iglesia, que es lo que el Antiguo Testamento llama el alfolí. Entonces,
Según Derek, partiendo de esta base, el apóstol Pedro le dijo a los cristianos de su tiempo, de esa época, les hablaba como piedras vivas, tenían que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que fueran aceptos a Dios y por medio de Jesucristo. Entonces, eso lo leemos en Primera de Pedro 2:5. Y aquí encontramos el término ofrecer y el término sacrificio. Entonces, calificado por Derek, la palabra ofrecer es un verbo y la palabra sacrificio es un sustantivo. Entonces, se relacionan, están inherentes al servicio sacerdotal o al oficio del sacerdote. Ofrecer sacrificios. Entonces, debemos entender nosotros que los primeros cristianos, por lo menos los apóstoles, fueron llamados por Dios para ejercer el ministerio evangelístico. Cuando Cristo establecer Cristo la iglesia con ellos, dejarles la manera de hacerlo, pero ninguno de ellos, ni los primeros cristianos, ejercieron el oficio sacerdotal. Entonces, nosotros tampoco somos sacerdotes levíticos. Sacerdocio levítico cesó con Cristo. Cuando Cristo se presentó, o sea, cumplió con lo que el Señor había determinado para él, establecido para él, para su iglesia. Ahí cesa el sacrificio, el sacerdocio levítico. Entonces, nosotros no somos sacerdotes levíticos. Yo he escuchado muchos predicadores y a mí me enseñaron que nosotros habíamos continuado con el sacerdocio levítico y no, cesó. Por lo tanto, entonces, ¿por qué a Pedro a nosotros nos llama sacerdotes? Para ofrecer sacrificios como piedras vivas. Entonces, ¿cuál es el significado de eso en la Escritura? Entonces, no tenemos que ir obligadamente al sacrificio de Cristo. Sacrificio de Cristo que fue un sacrificio mayor, un sacerdocio mayor que el levítico. Entonces, mientras Cristo estuvo en la tierra, Cristo no fue sacerdote levítico. Según la epístola a los Hebreos, que está en el capítulo 8:4, lo sabemos, que Cristo no pertenecía a la tribu de Leví. Aquí hay algo bien particular, lo que el Padre hizo. Cristo no era de la tribu de Leví, Cristo pertenecía a la tribu de Judá. Y la tribu de Judá fue una tribu a la que le ofrecieron el reino eterno. Pero por lo tanto, por no pertenecer a la tribu de Leví o a la tribu sacerdotal, él no tenía derecho de ofrecer sacrificios como lo hacía o como parte del sacrificio levítico. Entonces, aquí nosotros entendemos que el sacerdocio de Cristo es totalmente diferente al sacerdocio levítico. Entonces, vamos a leer Hebreos capítulo 5, capítulo 6 hasta el capítulo 7. No vamos a leer todo. Pero sí dice que Hebreos, voy a leerles aquí en Hebreos 8:4. Hebreos 8:4. Hebreos 8 dice, habla de un mediador de un nuevo pacto. Esa es la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. Cristo, mediador de un nuevo pacto.
Entonces dice el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de oro que reverdeció y las tablas del pacto. Hablando del arca del pacto, que en el templo antiguo estaba tipificando a Cristo. El testimonio, el pan del cielo y la ley, los mandamientos, todo estaba ahí guardado, está guardado en Cristo. Entonces, según el capítulo 6, voy a leerles aquí un momentico el capítulo 5. En el capítulo 5 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por causa de ella, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ese es el sacerdocio levítico. Esto lo podemos leer en Levíticos 9. Nadie toma para sí honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, aquí no vamos a encontrar una repetición o una continuación, sino algo totalmente diferente. Un sacerdocio eterno. Aquí el sacerdocio levítico fue un sacerdocio que iba a tener culminación, pero el sumo sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno. Cuando dice que Cristo fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, en Hebreos, allá desde Génesis, en Hebreos, hay un salmo que también lo menciona. Melquisedec está denominado como rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, Cristo, nosotros entendemos que este personaje con el que se entrevistó Abraham, a quien Abraham le dio los diezmos del botín y que recibió de él, Abraham recibió de él pan y vino, es Cristo, ya establecido por Dios. Entonces, según Hebreos 6:19, vamos a ver algo. Hebreos 6:19 dice que, un momentico, dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Está describiendo lo que hizo Cristo. Cuando Cristo en su muerte, conocido por todos, Cristo en su muerte, el velo del templo se rasga. Y eso permitió el acceso directo de nosotros a la presencia de Dios. Cristo nos lleva ante la presencia como sumo sacerdote. Entonces, él traspasó. Antiguamente al sacerdote solo le estaba permitido ministrar en el lugar santo. Al sacerdote, a los levitas, ministraban en el atrio y en el lugar santo. Solo Moisés, como el mediador entre el pueblo y Dios, tipificando a Cristo, y Aarón como el sumo sacerdote podían entrar
al lugar santísimo. Detrás del velo, ¿sabe que habían dos velos? El primer velo era el lugar santo y el segundo velo era el lugar santísimo. A ese lugar santísimo podía entrar, solo el sumo sacerdote. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, logró, o sea, por eso se constituye el sumo sacerdote, porque él traspasa el velo, el segundo velo, y entra directamente a la presencia de Dios. Y allá nos permite, nos abre entrada a nosotros, tenemos acceso directo, ya no necesitamos un sacerdote como lo hacía el pueblo de Israel para presentar todos los días las ofrendas y los sacrificios buscando la aceptación de Dios. Hoy tenemos un sumo sacerdote que abrió, nos dio entrada y tenemos acceso directo al Padre. Entonces, Jesús entró por nosotros como ese precursor. Dice, hasta dentro del velo, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, ya desde el principio establecido por Dios para ejercer este sumo sacerdocio. Todo lo contrario, totalmente diferente al sacerdocio levítico. Entonces este Melquisedec está descrito como rey de Salem, era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, el nombre Melquisedec en hebreo significa rey de justicia. Su nombre lo mostraba como rey. Ahí donde nosotros describimos o sea, hablamos de Cristo. Melquisedec, Cristo. Entonces, rey, su nombre lo mostraba como rey. Su posición era sacerdote de Salem. Salem significa paz. Entonces, el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Melquisedec es el primer sacerdocio que se menciona en la Biblia, antes de haberse constituido el sacerdocio levítico. Eso está en Génesis 14. Antes de haberse constituido sacerdocio levítico, el sacerdocio de Melquisedec ya era. Es el primer sacerdocio que se menciona en la Biblia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, el sacerdocio levítico que estableció la ley de Moisés, entendemos que fue un sacerdocio entonces inferior, un sacerdocio de hombres aquí en la tierra. Pero el sacerdocio de Melquisedec permanente, eterno, es ese, el de Melquisedec, el sacerdocio permanente y eterno, de cuyo orden es Jesús. O sea, Cristo vino a establecer eso, el sacerdocio eterno. Entonces, notamos algo bien importante en lo que escribe Derek, lo que ocurrió con el encuentro de Abraham y Melquisedec, que Abraham le da los diezmos del botín y Abraham recibe pan y vino. ¿De qué habla la Biblia con pan y vino? Entonces, cuando Cristo se reúne con los discípulos o con los apóstoles, ¿qué les ofrece? Jesús le tomó pan, tomó vino, y se los dio a sus discípulos. Entonces, en estos elementos, nosotros vemos instaurado el sacerdocio de Melquisedec en Cristo. Entonces, si de pronto como que no estoy hablando muy claro, me pueden decir, ¿oyeron? Cuando los discípulos participan de eso, del cuerpo, de la sangre, del vino
¿verdad? Porque el vino está reemplazando o simbolizando la sangre de Cristo. Entonces vamos a ver restaurado en Cristo el sacerdocio de Melquisedec. Entonces estas dos prácticas que hizo Abraham, entregarle el diezmo, y la comunión entregada por Melquisedec, son las ordenanzas más antiguas en el servicio sacerdotal en la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde que cuando se menciona por primera vez el sacerdocio. O sea, cuando Cristo instituye la cena, cuando Él la instituye, ya estaba en la ordenanza, ya estaba ordenado. Y estaba representado allá con el encuentro de Melquisedec con Abraham, o de Abraham con Melquisedec. Entonces, estas son las ordenanzas más antiguas para la iglesia, la cena del Señor. Cuando Pablo lo establece en la iglesia o lo corrobora, es porque ya viene establecido por Cristo. Entonces, Cristo fue sacerdote no por el orden levítico, ¿verdad? Lo tenemos ya claro. Ofreció sacrificio cuando estuvo en la tierra. Entonces, según el libro de Hebreos, cuando leemos Hebreos, vemos el sacrificio que ofreció y cómo se aplica a nosotros. Entonces, en el Salmo 110, dice que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Cristo, cuando estuvo en su carne, dice que, así dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ya continúo leyendo, se me pasó la hora. Como también dice, voy a leer el 6 del capítulo 5. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Hasta las 11? Hebreos, capítulo 5, versículos 6 y 7. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, ¿cómo rogaba el Señor? Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas. Dice, con clamor y lágrimas. ¿A quién? Al que le podía librar, al Padre. Entonces, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, se aplicaron a Jesús. Entonces, ahí tenemos entonces los 3 sacrificios que hizo Jesús. Los 3 sacrificios que hizo Jesús en su papel de sacerdote. Primero, en la tierra ofreció ¿qué? Ruegos y súplicas. Dice, con gran clamor, dice el versículo, ¿verdad? Con gran clamor a Dios. Ahí hizo un segundo sacrificio que fue en la cruz, donde se ofreció a sí mismo. Y un tercer sacrificio en los cielos, donde hoy ejerce continuamente el ministerio sacerdotal de la intercesión. ¿Cuántos sacrificios ha hecho el Señor Jesús a favor nuestro? 3. En la tierra, cuando rogaba, con súplicas, ¿verdad? Y con clamor y lágrimas. Segundo, en la cruz, cuando se ofreció a sí mismo. Y tercero, hoy, cuando Él ejerce
el ministerio de la intercesión, ministerio sacerdotal de la intercesión. ¿A favor de quién? A favor de su iglesia. Gloria al Señor. Entonces, Jesús a nosotros nos da el ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a hacer eso? O sea, ¿cómo entiendo yo eso? ¿Cómo llego a hacerlo? ¿Verdad? Porque hasta aquí Él es el sumo sacerdote. Pero ¿cómo lo que dice Pedro, nosotros como piedras vivas tenemos que ser edificados, ¿verdad? Y presentar sacrificios? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Entonces, según el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 al 6, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Nos amó. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, esa obra redentora, ¿qué fue lo que hizo? Perdonó Cristo nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, era necesario el perdón de los pecados, que con la sangre del Señor a nosotros, ¿qué? Nos limpió. Nos limpió. A través de esos dos, del perdón y la limpieza, a través del perdón de nuestros pecados y la limpieza con su sangre, hemos llegado a ser parte de ese reino de sacerdotes. En algunas otras, menciona otras traducciones que no las busqué, de verdad no las busqué. Habla de reyes y sacerdotes o un reino de sacerdotes. Entonces, nosotros podemos entender que esto que el Señor ha hecho para nosotros es lo más grande. Eso, para mí, el que Cristo como el mediador de un nuevo pacto, nos haya escogido a nosotros y nos haya hecho parte de ese reino de sacerdote. Entonces ahí nos entrega funciones tan grandes como ese ser sacerdote y tenerlo a disposición de la iglesia. Nosotras estamos tomando esa función como intercesora, ¿verdad? Pues Cristo es nuestro intercesor. Nosotros intercedemos a favor de la iglesia, ¿verdad? Y nos dirigimos a Cristo como nuestro intercesor para que el Padre pueda responder el requerimiento, el deseo, la necesidad, ¿verdad? Entonces, para mí eso es grande. Reyes y sacerdotes. Reyes porque gobernaremos con Él. Y sacerdotes porque también podemos ejercer esa función de intercesión. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Ser reyes y sacerdotes. Entonces, como les decía, se supone que reyes es gobierno, ¿verdad? Y la Biblia nos dice a nosotros que gobernaremos juntamente con Él. En Apocalipsis me llama la atención en el mensaje a Tiatira, dice que a Cristo se nos dará como nuestra posesión. Y dice, se nos dará esa oportunidad de gobernar con Él. Entonces, como sacerdotes, entonces debemos ofrecer sacrificios. ¿Cómo ofrecemos nosotros sacrificios?
Entonces, esa relación que hay, un reino y sacerdotes, o un reino de sacerdotes, como lo diga la Escritura. Entonces, nosotros tenemos los dos, y como miembros del reino, es responsabilidad nuestra gobernar el mundo para Dios. Acuérdense que en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo, creo que 6, cuando se presentan litigios entre los creyentes, el apóstol Pablo dice: ¿osa alguno llevar litigio delante de los incrédulos? A mí esa palabra, la primera vez que yo lo analicé, me llamó la atención, porque el mundo tiene los juzgados, las inspecciones de policía, ¿verdad? Pero fíjate tú que el apóstol Pablo a nosotros nos dice: ¿osa alguno de ustedes llevar litigio, peleas, discusiones, cosas delante de los incrédulos? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué llama la atención a eso? Dice: porque nosotros vamos a gobernar. Y dice: no hay entre vosotros sabios que puedan tomar esta causa y resolverla entre ustedes mismos. A mí eso me enseñó mucho, donde primero que todo uno procura mantener un testimonio limpio, y segundo, cuando hay una cuestión de resolver un juicio o algo, tratar de resolverlo en la iglesia. De pronto la iglesia ha perdido un poquito esto, ¿verdad? Porque la gente se conduce y hace las cosas, a veces, algunas veces hacen las cosas como a uno le parece, ¿verdad? Pero lo correcto es que nosotros como iglesia tengamos la capacidad de resolver cualquier situación, porque nosotros somos llamados reyes. Y como vamos a gobernar, entonces tenemos que aprenderlo desde aquí, a manejar las cuestiones de la iglesia. Entonces, como miembros del reino, entonces es responsabilidad nuestra gobernar el mundo para Dios, pero solo cuando, ¿qué? Cuando aprendemos a ministrar como sacerdotes. O sea, como condicionado. Ejercer gobierno es después de ejercer sacerdocio. Si yo no aprendo a ministrar como sacerdote, entonces yo no puedo gobernar, según lo que nos enseña Derek. Dice: solo cuando aprendemos a ministrar como sacerdote podemos hacerlo así, gobernar. Entonces, para finalizar, dice: ¿qué tipo de sacrificios espirituales espera Dios que ofrezcamos? Entonces, Jesús ofreció oraciones y peticiones, ¿verdad?, durante el tiempo que vivió en la tierra. Así nosotros debemos también ofrecer oraciones y peticiones. Y lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo lo confirma: rogativas, peticiones, oraciones, por todo. Esa es una. Y eso durante el tiempo que él estuvo en la tierra. Entonces, así debemos hacerlo nosotros. Cuando aprendemos a orar, entonces estamos calificados para gobernar. Eso para mí es nuevo. Cuando aprendamos a orar, a interceder, a suplicar, a rogar. Mira que Cristo cómo intercede, oraciones y peticiones, dice que hasta con lágrimas. Entonces estamos entonces en capacidad o calificados para gobernar. Entonces espero pues que esta corta enseñanza haya quedado clara. No sé si hay espacio para algún comentario, porque es bien importante. Es tan importante, Norma, que voy a imprimir el libro, porque voy a comenzar esto aquí en la iglesia. ¿Ya? Entonces, ora o procedemos a la oración. Amén. Algo que quería de pronto, porque me venía a la mente ahora de las cosas que he aprendido del maestro Derek,
con respecto a ejercer el ministerio sacerdotal en este tiempo, ¿no? Hablando ya de lo que es para la iglesia ejercer el ministerio, con todo lo que has dicho, que bueno, está claro. Primero explicaste cómo era que funcionaba en el Antiguo Testamento y hasta Cristo el ministerio sacerdotal, sí, para poder entender hoy en día que aunque nosotros no somos sacerdotes levíticos, sí somos sacerdotes para Dios. Entonces claro, es poderoso. Por eso yo decía que esta enseñanza es el corazón, digamos, que de todo lo que vamos a aprender, y es como el cimiento, ¿verdad?, de todo lo que vamos a venir aprendiendo. Pero algo que a mí también me impactó mucho cuando empecé a entender el ministerio de la intercesión, porque estamos hablando de intercesores. Cuando hablamos de intercesión, hablamos de ese ministerio sacerdotal. Es que ahora no recuerdo el texto bíblico, y Derek lo enseña, es que Cristo es el sacerdote de nuestra confesión. Entonces ahí es donde juega un papel importante en cómo nosotros ejercemos el ministerio sacerdotal con respecto a Cristo y con respecto a la Escritura. Porque como explicas tú claramente, no podemos ejercer no podemos gobernar si primero no ejercemos el ministerio sacerdotal como es. Es importante aquí, por eso, conocer la Escritura, porque como Cristo es el sacerdote de nuestra confesión, ese es su ministerio actual, esa es la labor que Cristo hace ahí a la diestra del Padre, en el altar, ¿verdad?, del Padre. Sí. Abogar por nosotros, interceder por nosotros, pero Él lo hace de acuerdo a nuestra confesión, porque dice la palabra que Él es el sacerdote de nuestra confesión. Entonces ahí es donde juega un papel importante mi confesión, ¿verdad? ¿Basada en qué? Y por eso es importante el conocimiento de las Escrituras, porque en el momento que yo voy a ejercer esos ruegos, esas súplicas, ¿verdad?, tiene que ir de acuerdo a la voluntad del Padre, para que Cristo pueda ejercer esa labor sacerdotal, para que Él pueda interceder por mí delante del Padre. Por eso ayer yo decía claridad, no es una intercesión bajo mis expectativas, bajo mis emociones, lo que a mí me parece, ¿verdad?, sino que mi confesión, esos ruegos, esas súplicas deben ir de acuerdo a lo que la Escritura dice, alineadas a la voluntad de Dios. Eso era lo que quería contar. Eso que tú estás diciendo es fundamental, ¿no? Nosotros deberíamos ir saliendo de esa, bueno, fue una enseñanza ya, y de pronto por descuido, por pereza, por conformismo, nos quedamos con eso. Pero cuando tú tomas, ya tú tienes, adquieres la responsabilidad, en algún momento el Señor lo lleva a uno como que a madurar, como que a pensar detenidamente y a tomar la responsabilidad de ir más allá, de meterme ya allá a la profundidad, de ver qué voy a encontrar, qué dice aquí. Aprendes tú cosas tan grandes, tan diferentes, donde tú dices, bendito sea Dios, si yo estaba haciendo las cosas mal. Nosotros, cuán fundamental es que nosotros entendamos el señorío de Cristo. Cristo es Señor. La obra redentora, todo lo que Cristo hizo, lo hizo Señor y soberano. Esa soberanía de Dios sobrepasa todo. Yo no puedo tocar la soberanía de Dios. Yo no puedo, tú decías una expresión como torcerle el brazo a Dios para que Dios haga lo que yo quiero. Ya, como darle la orden y obligarlo, tú tienes que hacer esto. Eso, para mí es como tratar de obligar a Dios a que haga lo que yo quiero. No, Dios es Señor, Cristo es Señor y es soberano. Y esa soberanía yo tengo que respetarla. Entonces, en cuanto a lo que tú dices, que es necesario conocer las Escrituras, bendito sea el Señor. Ojalá el Señor nos lleve cada día a conocer más su palabra.
para nosotros poder entender cuál es la voluntad de Dios. Que chocamos con eso porque no conocemos la voluntad de Dios. Solamente conocemos que la voluntad de Dios es mi santificación, pero es que hay otras cosas más allá, que son prácticas, que son reales, que son actuales. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que Dios en su soberanía hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Ya. Entonces, si yo no tengo presente eso, yo voy a estar peleando contra Dios. Porque no voy a, por eso dice, ustedes piden y no reciben, dice en Santiago, ¿verdad? ¿Por qué no reciben? Porque piden mal. Porque piden para nuestro deleite. O sea, ahí no se está mirando cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, importante eso que tú dices. Entonces, el ministerio sacerdotal debe entender eso. Debe entender eso. O sea, una persona que ejerce el ministerio sacerdotal debe saber que yo soy un intercesor, pero sobre mí hay un intercesor que conoce la voluntad del Padre. Y Él no va a interceder por un capricho. Él va a interceder por lo que yo necesito realmente. Entonces, no sé si me hice entender. Amén. Ajá. Perfectamente claro. La pastora Emma está levantando la mano, pastora. Ok. Bueno, es muy importante eso que dice Norma, es verdad, ¿no? Primero tenemos que presentarnos como los verdaderos sacerdotes y recordando lo que dice Pablo también en el capítulo 12, que ya no, nosotros no presentamos los sacrificios que presentaban los judíos y el pueblo antes con el tabernáculo, ¿no? Ya ese sacrificio no lo hacemos, sino que nos dice en Romanos 12 que con el pueblo de Dios tenemos que presentar un sacrificio que vivo, santo, agradable a Él. O sea, todo nuestro cuerpo, todo lo que somos, ¿verdad? Como sacrificio vivo, o sea, vivir en santidad. Que primero nos dice a Él ahí que nos adaptemos al mundo, porque somos un nuevo, tenemos ese sacerdocio de Cristo, tenemos que vivir en santidad primero para podernos interceder en oración. Eso tiene su lógica. Agregando lo que dice Pablo aquí, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, ¿cómo lo conocemos eso también? Agregando lo que dice la hermana Norma. Tenemos que escudriñar las escrituras y siempre se nos demanda que a vivir en santidad. Porque esos sacerdotes del antiguo pacto, una vez al año, pero seguía todo el pueblo, se hacían sacrificios, pero seguían pecando. Y eso también nos demanda ahora vivir en esa santidad para presentar y conocer las escrituras, porque cómo nos vamos a alinear con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios para interceder a favor de otros si no conocemos las escrituras. Me parece muy interesante esto. Bueno, Dios lo bendiga. Ok, ya. Correcto lo que aporta la pastora Emma. Sí, es un tema bastante profundo. De todas maneras, pues estamos aprendiendo, ¿verdad? Todos los días aprendemos. Damos gracias al Señor por el tema de hoy y que lo que vamos a seguir aprendiendo. Ya podemos orar. Voy a leer aquí, a orar con Isaías 53. Pues voy a tomar Isaías 53. Hoy es por sanidad, ¿verdad? Con respecto a la sanidad, es algo parecido a lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Sabemos que según Isaías 53, habla del siervo, ¿verdad? El sufrimiento del siervo de Jehová, hablando proféticamente de Cristo. Y dice
en el versículo 5, el versículo 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entendiendo lo que dice Isaías, la sanidad que nosotros recibimos es una sanidad, o sea, integral. Salud mental, salud emocional, salud espiritual, ¿verdad? Porque en el capítulo 61, creo que es 60, también habla de, en 61, cuando el Señor Jesús, y esto lo utilizó el mismo Cristo cuando abrió el libro del rollo, allá el rollo en el templo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, y dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Yo relaciono estos dos capítulos con respecto a la obra de Cristo en nuestras vidas. Cuando la Biblia habla de sanidad, no se refiere única y exclusivamente a la sanidad física, se refiere a una sanidad del corazón, sanidad del alma, sanidad del espíritu, o sea, una sanidad. Habla de quebrantado, bueno. Entonces, yo voy a orar conforme a esta palabra, sabiendo que la sanidad física depende de la voluntad de Dios. Depende de la voluntad de Dios. Esto no lo acepta todo el mundo. Yo tuve un pastor que él contaba un testimonio. Él se enfermó. La iglesia, las ovejas fueron a su casa a visitarlo y lo oraron. Y oraron, y una de las hermanitas, contado por él mismo, una de las hermanas, cuando terminaron de orar, dijo, que se haga tu voluntad. Y él dijo, no, Señor, ustedes a mí no me van a matar. Porque él entendía que Dios tenía que sanarlo porque estaba comprometido con la palabra. Y no es así. ¿Por qué? Porque con la sanidad física no todo el tiempo, sino cuando Él quiere, es porque está establecido para todos los hombres la muerte. Ya eso lo estableció el Señor. Entonces a veces nosotros pedimos sanidad y no solamente eso, que declaramos ya. Yo por decir yo te declaro sano, ya tú estás sano, la gente crea eso. Y él le dijo no, y las echó. Él mismo contaba, no, fueron a orar por mí y me iban a ir a matar, porque dice que se haga la voluntad de Dios, no, Señor. Y él rechazó esa oración. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, pues, a presentar nuestra petición por la sanidad, porque es que nosotros necesitamos ser sanos en todas las áreas. Es más, ahí yo me estoy extendiendo un poco. Hay problemas físicos que son ocasionados por problemas espirituales, problemas del alma, problemas emocionales. ¿Me hago entender? Entonces, por eso, que el Señor obre en la vida de cada uno conforme Él quiere. Y eso es lo que dice la palabra.
Entonces, oremos, Padre nuestro y Dios que estás en el cielo. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor amado, que hemos estado delante de ti. Gracias por tu palabra, por la exposición de ella, Señor amado. Gracias por lo que hoy hemos aprendido, Señor. Gracias porque eso nos ayuda a crecer, Padre de la gloria, espiritualmente, Señor, a conocerte más, a entender más tu palabra. En este momento, Señor, te doy toda la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación. Y oramos a ti, Señor, por la sanidad, Señor amado, de tu iglesia, Señor de los cielos, la sanidad de los enfermos. Padre, muchos enfermos hay, Señor, en las clínicas, Dios, en los hospitales, en sus propias casas, Señor amado, enfermos, desahuciados, Padre de la gloria. Señor eterno, oramos porque, Señor, tú tengas misericordia, Señor amado, de tu iglesia. Que pongas, Señor amado, esa mano sanadora, Señor. Que tu compasión, Padre de la gloria, llegue, Dios mío, y hagas esa obra que esperan, Señor, los que están enfermos. Oro a ti, maravilloso Dios, por los enfermos terminales, Señor, por los que están en las unidades de cuidados intensivos, Padre, dependiendo de un respirador artificial, Señor. Oro a ti porque, Dios amado, la vida, la muerte está en tu mano, Señor. Y creo, Padre de la gloria, que tú puedes glorificarte, Señor, si tú quieres, Dios. Y sanar, Señor, esas enfermedades, Dios, que ya el médico, Padre de la gloria, ha desahuciado, Señor. Oro para que tú sanes emociones, Señor de los cielos. Oro por los que están deprimidos, por los ansiosos, maravilloso Dios. Padre, por enfermedades, Dios, malignas, Señor de los cielos. Padre santo y Padre bueno, por enfermedades, Señor amado, sin diagnóstico, Padre de la gloria. Por esos síntomas, Dios maravilloso, que manifiestan algunas personas, Señor, pero no saben, Dios, qué se los produce. Padre eterno, creo que tú eres el Dios todopoderoso, que tú escudriñas, Dios mío, la mente, el corazón, que tú disciernes los pensamientos. Tu palabra, Señor, nos dice que tu obra, tu sacrificio, Señor amado, trajo como beneficio, Señor de los cielos, el que tú llevaste, Señor amado, nuestras enfermedades, que sufriste, Señor, nuestros dolores. Padre de la gloria, tú fuiste herido y abatido por nosotros, Señor amado. Padre eterno, creo, Padre de la gloria, en el poder que tú tienes, Señor, sobre todo, sobre tu creación, Señor, sobre los hombres en esta tierra. Padre, creo que tú puedes glorificarte, Señor. Creo que si tú quieres hacer la obra, la puedes hacer, Señor, porque para ti nada es difícil. Y una enfermedad, Señor, es lo más fácil para ti, Señor. La sanidad es lo más fácil para ti, Señor. Oro para que tú, Señor, Padre, tengas misericordia, Señor amado, de cada una de esas vidas, Padre, de mis hermanas que se encuentran enfermas, Señor amado. Oh Dios de los cielos, mira, Señor, estas temporadas, Dios maravilloso, de lluvia, Señor, que traen muchas gripas, muchas afecciones pulmonares, Señor. Toca, Señor, los cuerpos, Padre de la gloria. Opera milagros, Dios de los cielos, porque tú puedes hacer milagros, Señor, aún. Señor, tú haces milagros en estos tiempos, Señor de los cielos. Gracias, Dios, porque tú, Padre Santo, nos das, Señor, la oportunidad de poder dirigirnos a ti, oh Cristo, o pedir, Señor de los cielos, para las necesidades, Señor, de muchos, maravilloso Dios, sobre todo las necesidades de tu iglesia, Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, por todo lo que tú has hecho a favor nuestro, Señor. Sé que tú estás pendiente, Señor, estás atento a tu iglesia, Señor, a las necesidades. Padre, tu palabra dice que aún
La palabra no ha llegado a nuestra lengua, Señor, y tú la sabes toda. Señor, por eso creo que tú, Señor, tienes control de todo, Padre. Conoces todas las necesidades de tu iglesia, Señor, y que sé que tú vas a responder de la manera que tú quieras, Señor, en cada vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.